Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Hoy vamos a revisar la escala de desarrollo motor en infantes, llamada también conocida como la escala de Alberta. Muchísimas gracias nuevamente por estar en este espacio. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, compartir alguna experiencia, será un gusto poderlos escuchar o leerlos por el chat. Muchísimas gracias nuevamente y vamos entonces a dar inicio con esta escala. Y quiero contarles hoy muy puntualmente sobre la escala, pero que podamos ir revisándola. Y es básicamente, este es el formato de la escala de Alberta. Y miren que es un formato que está pues como en un tipo pergamino en donde se hace pues básicamente el recorrido a través de dibujos del desarrollo motor en el primer año de vida de un niño o una niña. Tenemos entonces, vamos a revisar el formato como tal, vamos a reconocer el score, o sea, el punto donde tomamos las medidas y también donde registramos entonces los resultados. Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Al final les voy a mostrar también dos casos en donde se han recogido los datos y que puede llevarnos a concluir sobre el proceso de análisis de ese desarrollo motor que nos permite la escala. Entonces, algo muy importante, y quiero iniciar con eso, siento que es lo de lo más importante, es que no podemos certificar esta escala. ¿Eso qué significa? Que si la utilizamos, pues si no tenemos el permiso de una vez de la Universidad de Alberta y de los autores, no podemos certificarla, no podemos firmarla. Esto es importante aclararlo porque aunque podemos conocerla, si no tenemos los requisitos anteriores, pues no vamos a estar legalmente facultados para poder entonces registrar que utilizamos esta escala para poder concluir o al menos direccionar nuestro proceso. Entonces me podrían preguntar, y Glusman, entonces, ¿para qué la vemos? Si no la puedo utilizar, si no la puedo certificar, entonces, ¿para qué la vemos? Primero, la escala de Alberta es muy interesante en el análisis que hace en cada posicionamiento que un niño puede tener a lo largo del primer año de vida. Y esto que le da a uno que trabaja, ¿cierto?, con esta parte del desarrollo motor de los niños. Pues muchísima, no solamente evidencia, sino claridad de los procesos que se están desarrollando en estos niños o en este niño, pues que está en un proceso de desarrollo natural. O que si este niño tiene algún tipo de alteración neurológica o funcional o estructural, ¿cómo entonces puede alejarse de esos requerimientos básicos para poder cumplir una posición? Porque una posición debe cumplirse con unos parámetros estipulados y analizados, y la escala de Alberta hace un análisis minucioso sobre ese proceso. Ahora bien, que no podemos certificarla no significa que no la podamos utilizar. Que no la podamos certificar no significa que podamos conocer todas las bondades y que podamos crear un perfil rápidamente de un niño que estamos sospechando que tiene una alteración neurológica. Que algo muy importante, cuando yo utilizo la escala de Alberta, cuando yo siento que un niño está por debajo de su proceso de desarrollo, de los hitos motores, pero que evidentemente, al menos a nivel sintomático, no está todavía claro cuál sería como el tipo de alteración. ¿Cuándo no lo utilizo? Cuando es evidente la patología, por ejemplo, en un paciente con parálisis cerebral. Y eso, que muchos niños que tienen parálisis cerebral, que todavía no han desarrollado los signos positivos de la parálisis cerebral, recuerden que los signos positivos en semiología son el cuadro sintomático natural de la patología, como los reflejos exacerbados, como la hipertonía o la alteración del tono. Cuando no es evidente todavía esos síntomas, la escala me da un perfil interesante. Es más, muchos niños han podido
han sido primero evaluados con la escala de Alberta y la escala de Alberta me arroja unos resultados en donde me dice, ojo, necesita una evaluación específica, lo más probable por alteración neurológica. Después, todo el equipo hace un proceso mucho más profundo y específico en la evaluación de ese desarrollo y encontramos que el niño tenía efectivamente parálisis cerebral o otro tipo de lesión. Entonces sirve de apoyo, crea un perfil de ese desarrollo. Además, como vamos a ver, lo que hace también es predecir sobre el proceso de desarrollo de un niño. Esto es vital porque cuando nosotros reconocemos cuál es la mayor dificultad que tiene un niño, por ejemplo, con retraso en el desarrollo psicomotor, ahí podemos entonces hacer un trabajo mucho más específico. Cuando, por ejemplo, analizamos la posición sedente en un niño, nosotros tenemos que reconocer, pues, algunas variables, algunos componentes de esa posición. Por ejemplo, la carga de peso, la alineación, las reacciones de enderezamiento. Y esto es lo que nos permite la escala. La escala nos está describiendo puntualmente tres elementos que son muy importantes a la hora de establecer un protocolo de intervención, que es la carga de peso, cómo está haciendo la carga de peso en cada una de las posiciones, la alineación postural, determinante para mejorar todo el proceso, no solamente neurofisiológico y de neurodesarrollo, sino más adelante de control motor. Y por último, todas las reacciones de enderezamiento, que son las que me garantizan que en un futuro pueden integrarse a reacciones del equilibrio y puedan dar la funcionalidad que un niño busca, que es llegar entonces a la posición bípeda y marchar. En ese orden de ideas, entonces la escala me sirve para eso. ¿Qué es la escala? ¿O cómo es que se puede elaborar la escala? Básicamente con observación. Y eso es lo que hace también cuando uno utiliza progresivamente la escala, cuando uno se enseña a utilizarla dentro del proceso terapéutico, se vuelve mejor observador. Esto es vital, o sea, el neurodesarrollo es muy importante porque cuando tenemos un niño con un retraso en el desarrollo psicomotor bastante marcado, pues simplemente, obviamente, podemos darnos cuenta de las alteraciones que puede entonces tener ese niño o niña. Pero cuando en el primer año es muy sutil la alteración, y no nos damos cuenta, entonces a veces pasa tiempo valioso dentro del proceso terapéutico o dentro del diagnóstico inclusive, y es por esos niños que se demoran en el diagnóstico, en el tratamiento, y cuando los llevan a evaluación a los 4 meses, no se dan cuenta de las limitaciones que tiene y esperan otra vez a la nueva cita, por ahí a los 8 meses, el doble de edad, a los 8 meses, cuando ya están instaurados algunas de las alteraciones neurológicas y que ya hacen un poco más difícil el proceso de intervención. No estoy diciendo que ya no hay nada que hacer, pero si nosotros podemos darnos cuenta que tiene una alteración en los 4 meses y empezar a trabajar desde los 4 meses y no esperar hasta los 8 o 12 meses, pues lógicamente el potencial y la oportunidad de rehabilitación es muchísimo mejor. Se hace, lógicamente, con un proceso de observación, teniendo en cuenta el sujeto No típico. vale. Recuerden un poquito recuerden los, los micrófonos, tenerlos cerrados. Gracias. Sí, para que podamos, si tienen alguna pregunta, levantan la mano y con muchísimo gusto les doy el espacio. Súper bien. Bien, se hace o se parte del sujeto típico, o sea, de un sujeto en donde hay un tipo de desarrollo, se ha analizado muchísimos casos y ahí es que permite reconocer cuando entonces un sujeto tiene algún tipo de alteración, lo que llamamos entonces sujeto atípico o un desarrollo atípico. Muy bien, entonces utilizarlo es muy importante. Utilizar la escala nos hace mucho más eficientes, inclusive en el diagnóstico y en establecer cuál realmente es la dificultad que puede tener entonces, en este caso, este bebé. Esta escala se basa, básicamente, sí, se basa especialmente en toda la parte del desarrollo ontogenético. O
sea que desde nuestros genes nosotros tenemos una predisposición a desarrollar una secuencia motora que nos va a permitir cumplir con la función del primer año. Sí, ¿cuál es la función del neurodesarrollo en el primer año a nivel motor grueso? Es caminar. Ese es el ideal. Por eso la mayoría de niños aproximadamente a los 12 meses están caminando, porque todo el neurodesarrollo, el control motor que se está dando en ese momento, está apuntando a que el niño puede colocarse en posición bípeda y ejecutar en posición bípeda, bipedestación. Es caminar. Lógicamente, dentro de ese proceso también hay un proceso psicomotor, un proceso de aprendizaje y de interacción, pero la función motora gruesa está llevándome a hacer una secuencia para poderme parar y poder entonces caminar. Y esto lo muestra muy bien Sophie Levy, por ejemplo, que es una de las grandes autoras en cuanto al tratamiento de la parálisis cerebral y retraso en el desarrollo psicomotor. Ella tiene este esquema, por ejemplo, aquí, y dice que todas las posiciones, supino, prono, sedente, inclusive bípedo, pues me lleva básicamente a ese mismo nivel. Si ustedes pueden ver desde prono y desde supino, está mostrando entonces una finalidad y es que me pueda parar. Y eso básicamente entonces lo reconocen en 4 posiciones. Posición prona, posición supina, posición sedente y posición bípeda. Y la escala maneja esas 4 posiciones. Es algo muy importante es que un niño, ¿cierto? Un bebé de 3 4 meses, igual puede adoptar, no solo, sino que se puede evaluar en diferentes posiciones y tendrá una respuesta esporádica o de menos nivel. ¿Eso qué quiere decir? Sabemos que un niño de 3 meses todavía no tiene la capacidad para sentarse, pero si el terapeuta lo sienta, va a tener unas características de apoyo específicas relacionado con los niños de 3 meses. Si ya tienes pues 6 meses, ese sentado va a ser totalmente diferente y el nivel entonces de demanda cambia. La escala hace eso, el reconocimiento entonces en los diferentes niveles, en los diferentes meses y así entonces coloca pues un ítem de posicionamiento. Esta escala está diseñado o está específica, ¿sí? Es básicamente la especificidad, o sea, en la población que mide lo que queremos medir, que es el desarrollo motor grueso, en un rango muy específico de 0, ¿sí? Desde el nacimiento hasta los 18 meses. Ya después de los 18 meses ya no es tan específica. Ya en niños con una lesión evidente, una parálisis cerebral en donde el tono muscular desde el primer mes esté tremendamente alto y la movilidad está totalmente restringida, pues es una escala que va a dar unas resultados, pero que ya no son tan fiables o la sensibilidad simplemente se altera. Mientras niños que tienen cierta interacción o que pueden tener un antecedente neurológico, por ejemplo, un parto eh, con algún tipo de alteración, una doble circular, un parto con sufrimiento fetal, una caída de la madre con pues, un antecedente de sangrado, todas esas son características, una hipoxia perinatal, ¿sí? Todo eso me lleva a que podremos hacer o estar pendientes de el desarrollo motor de ese niño porque ya tuvo un antecedente. Entonces, específicamente entre los 0 y los 18 meses es muy sensible, se llama una escala, es una escala muy sensible y puede reconocer esos cambios o esos ajustes que está dando entonces el niño en cuanto al desarrollo motor. Lo interesante es que no se necesita equipo, se necesita el manual, claramente uno puede comprar el manual está aproximadamente a $70, estuve revisándolo, $70 está pues en este momento, más o menos a ese precio, y bueno, y ahora les voy a dar esas recomendaciones de cómo podemos observar y dentro de la misma escala está la descripción de cada uno de los posicionamientos. Pero que cuando uno ya tiene algo de experiencia, ese posicionamiento es fácil, o sea, es fácil cuando uno ve, cuando un niño pasa de supino a prono,
con una disociación entre el cinturón escapular y pélvico. O sea, desde neurodesarrollo lo manejamos. Entonces, fácilmente reconocemos ese ítem o ese posicionamiento. La escala tiene 58 ítems. Los ítems están divididos sí, en posiciones prono, supino, sedente y bípedo. Evalúa puntualmente la motricidad gruesa y los componentes. Esos componentes, ahorita voy a hacer referencia, esos componentes son determinantes y es lo que lo vuelve rico la escala. O sea, que uno se vuelve mucho más como específico a la hora de ver un niño y reconocer fácilmente cuáles son los componentes que pueden estar entonces alterados. Y bueno, ella sirve para discriminar, o sea, cómo está ese desarrollo. Puede predecir, o sea, decir, ese niño está muy atrasado y si no hacemos procesos terapéuticos y si no hacemos una mejor evaluación mucho más profunda, pues puede estar, puede entonces como que decir, en 2 años ese niño no va a estar caminando y eso es grave, 2 años y no camina. Y además, sí, cuando reconocemos todos los elementos, puede facilitar el proceso terapéutico. O sea, puede remediar, puede que nosotros podamos identificar que la carga de peso es lo que está más alterada y entonces podemos generar estrategias para favorecer ese tipo de limitación que podría tener el sujeto. Muy bien. Liliana Saavedra pregunta que por qué no contempla el gateo. Pero recuerda que el gateo es una función, o sea, para yo llegar a gateo, ¿qué necesito? ¿Sí? Necesito estar en prono. Básicamente, el gateo es un prono elevado, es un prono con estabilidad. Y básicamente entonces el gateo se convierte en una función de la posición. Recuerden que nosotros tenemos funciones en la posición. Por ejemplo, yo me puedo pasar de supino a prono y de supino a decúbito lateral y prono. Y la función o la combinación de ese posicionamiento o ese posicionamiento me da una transición, que es la transición de supino a prono, que la llamamos rolar. Gateo es entonces una elevación del prono, es una modificación, entonces sí contempla el gateo, pero no como posicionamiento, sino entonces como ítem. Es un ítem de prono. Entonces, en todos los ítems de prono, ahí está entonces cuando el prono se eleva, que el niño va desarrollando esa capacidad para elevar el cinturón escapular y pélvico, que eso significa reacción antigravitatoria, que es uno de los ítems que revisa la escala. Y entonces, claro, ahí hay momentos donde el niño debe mostrar esa posición y esa función que es de gateo. Pero entonces sí la contempla, pero no como un posicionamiento, sino como una función o como un ítem en este caso, porque básicamente está organizado por ítem. Bien, es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque el gateo, y siempre me están diciendo que el gateo, lo importante del gateo, y sí, estos tres componentes son determinantes, y sí quiero hacer referencia a esto. O sea, yo siempre que trabajo van a ver que la escala es muy sencilla, o sea, aplicar la escala es muy, muy sencillo. Se requiere experiencia, sí, pero es una escala que fácilmente uno la saca. Pero encontrar cuáles son las limitaciones funcionales que puede tener un niño que están haciendo que no esté en ese momento en el nivel que uno espera a nivel motor, esto es diferente. Y esa es la diferencia entre hacer un muy buen proceso, inclusive terapéutico, a empezar como a decir, sí, yo le trabajo gateo y le voy a trabajar gateo, entonces le trabajo patrón cruzado. Pero cuando todavía la reacción de enderezamiento en prono con apoyo en antebrazo no está bien. Entonces la diferencia en donde yo digo, yo le voy a trabajar la posición antigravitatoria en prono con apoyo en antebrazos para que mejore la carga de peso, por lo tanto la alineación y así fácilmente puede hacer un adecuado gateo. Muchos niños no gatean es por su problema antigravitatorio o inclusive básicamente por una carga de peso. Y entonces a veces no lo identificamos y hacemos un patrón cruzado. Sí, un patrón cruzado es muy interesante porque le está dando entonces también una estimulación bastante fuerte al cuerpo calloso.
que lo necesitamos para gatear, lógicamente. Pero lo más probable es que no sea tanto del cuerpo calloso, sino de la representación cortical que se ha establecido con algo que se llama, pues, o sea, que se establece con la carga de peso. Entonces, eso lo vuelve un poquito más, mucho más analítico, que es lo que uno busca dentro del neurodesarrollo, llegar a ese nivel más alto. Entonces, aquí tenemos la alineación postural determinante, porque es que la alineación postural después se relaciona con la biomecánica. Nosotros hablamos mucho de neurodesarrollo y cuando hablamos de neurodesarrollo hablamos mucho de la función sensoromotora, pero no hablamos de la alineación como elemento biomecánico. Y resulta que la alineación postural lo que hace es establecer un punto de equilibrio o varios puntos de equilibrio entre todos los segmentos corporales para que más adelante sea funcional y mi punto de gravedad o centro de gravedad sea el mejor y el más eficiente para poder cumplir con las actividades de la vida diaria. En otras palabras, hay niños que no controlan bien su cabeza simplemente porque están activando una musculatura más de un lado del cuerpo que el otro y no nos estamos dando cuenta a no ser que nosotros estemos pendientes de esa alineación postural que se ve puntualmente en el control cefálico, en el sedente o en la bipedestación. Entonces, eso es determinante, es muy importante establecer la alineación postural. Me voy a adelantar un poquito, pero en el manual, cada posición, o sea, cada ítem, 58 ítems, tiene el análisis de los autores desde la alineación postural, desde la carga de peso y la postura o la reacción antigravitatoria. Genial. Genial porque eso le va ayudando y uno como que cabe, o sea, si la estudia y cada figura, ya uno sabe qué tipo de apoyo o cuál es el elemento que más está ahí interfiriendo. Genial. La carga de peso, recuerden que tiene una función muy importante a nivel sensitivo, pero sensitivo profundo. Las cargas de pesos tienen una respuesta o facilitan una respuesta a nivel osteomuscular, sobre todo por órganos tendinosos, ¿sí? Y esos órganos tendinosos, básicamente, Golgi, por ejemplo, lo que están haciendo es haciendo una retroalimentación articular. En otras palabras, la carga de peso lo que hace es favorecer toda la estimulación o el reconocimiento articular que más adelante se va a convertir en propiocepción. O sea, brutal, o sea, esto es muy importante. Una carga de peso alineada, lo que está haciendo es después conformar, que lo necesita. Recuerden que un niño no viene con todo su esquema corporal organizado, tiene que ir aprendiéndolo y lo aprende a través de esas cargas de peso, que lo hace a través de la experiencia, ¿sí? Que más adelante lo vamos a llamar propiocepción, perfecto. Después vamos a llamarlo propiocepción, o sea que esa carga de peso me está determinando la propiocepción. Muchos niños, cuando nosotros, por ejemplo, niños escolares, tienen 4 o 5 años, están todavía, ya empiezan a escribir y tienen todavía pues el gráfico no les sale, todavía no se aprenden las letras y los números, que eso ya para muchos terapeutas sería un problema, 4 o 5 años, que para mí no sería tanto. Inclusive un niño que no se sepa las letras a los 6 años, para mí no sería un problema. Cuando yo digo para mí, Glusman Méndez como neuroeducador, porque yo tendría que ver ese el problema en otras cosas. Cuando yo ya hago una evaluación propioceptiva y de reconocimiento, por ejemplo, de vías que se relacionan con la propiocepción, por ejemplo, la grafestesia, la esterognosia, la varognosia, y yo no lo tiene entre 5 y 6 años, yo ya empiezo a preocuparme y yo digo, sí, no sabe las letras y los números simplemente es porque no tiene entonces todavía ese componente sensitivo organizado. ¿Y qué está pasando? Básicamente entonces es porque pues no ha tenido unas adecuadas cargas de peso. Pero ojo, probablemente esas cargas de peso no las estaba haciendo desde el principio, desde los 3, 4, 5 meses. Y solo nos estamos dando cuenta y haciendo la retroalimentación cuando tiene 5 o 6 años. Entonces, estas cargas de peso son interesantes y hay que revisarlas muy bien. Lógicamente, este curso no da para hacer un análisis de todos los ítems
y con cada uno de los elementos. Esto es súper largo, ¿cierto? En el sentido de que es cada uno, cada ítem 58 y eso tiene unos componentes bastante interesantes. Este espacio no nos da para eso. Tenemos que buscar un espacio donde podríamos trabajar y es de horas, pero es genial. Es genial porque cuando uno lo reconoce, uno va como, podemos decir, a nivel fisiológico va como a lo más seguro, a nivel de proceso de rehabilitación. Y la postura antigravitatoria es la respuesta del cuerpo contra la gravedad, que más adelante es todo. Esos tres elementos siempre están entonces descritos en la escala, que me parecen fundamentales. Por eso deberíamos de utilizarla. Aquí está lo que les decía, mire que esto es un ítem. ¿Qué son un ítem? Unos dibujitos, como decimos en Colombia en algunas partes, unos muñequitos. Son 58 muñequitos, o sea, dibujitos, esquemas, esquemas que representan posicionamiento. Esto, por ejemplo, es un ítem. Este es un sedente, ¿cierto? Un sedente y ahí entonces estamos hablando de esa carga de peso. Entonces me está diciendo, ¿sí? Que esa carga de peso me la está haciendo también con apoyo entonces en las manos y lo está distribuyendo entonces entre las nalgas. O sea que hay una distribución entre las nalgas y las manos para poder establecer ese punto de apoyo. También me está diciendo que en ese posicionamiento se requiere un enderezamiento de la cabeza, o sea, una función antigravitatoria, sí, de la cabeza, pero que todavía el tronco no le da mucha extensión, que todavía simplemente el movimiento antigravitatorio no está todavía tan activo como para poder vencer la gravedad y poder enderezarse. Pero que es una posición. Ahorita vamos a ver en qué edad se podría dar, que es una posición que perfectamente entonces se puede organizar. Además, mire que muestra un gráfico donde uno espera que la mayoría, por ejemplo, un niño de 12 meses ya, ¿sí? Ya tendría que tener un sedente en un nivel mucho más alto de exigencia. O sea, ya me está diciendo el 100%, 12 meses debería estar. Un niño que a los 12 meses no esté ni siquiera logrando esa posición, ojo, él puede lograr un sentado y ya 12 meses pues lograría teóricamente un sentado perfecto porque ya está en bípedo, pero que si lo sentamos y ni siquiera logra una posición como esta, es porque está muy por debajo de los parámetros esperados y que hay un riesgo neurológico. Aquí ahí está el formato de recolección de los datos, en donde hay unos ítems, prono, supino, ¿sí? Sedente y bípedo. Hay unos ítems aquí donde uno califica la escala total, por ejemplo, hay una cantidad de ítems. Ahora lo vamos a revisar, en donde uno constantemente hace como el registro. Esto básicamente es el registro. Y aquí, pues, los datos generales y en donde puede entonces uno hacer la calificación. Lo ideal es que uno tenga un seguimiento, entonces haga evaluación hoy, en 3 meses, en 6 meses, pues depende de las características. Y esta acá es el score que ellos entregan, o sea, este está ya, o sea, uno lo modifica básicamente a través de planos cartesianos en donde establecemos la edad. Miren aquí entonces tenemos la edad, ¿sí? La edad está en meses, ¿sí? Acá abajo los estoy colocándolos. Aquí entonces la edad está en meses y aquí en meses. Y acá está el score, o sea, lo que ha sacado de la escala como tal, ¿sí? Eso es básicamente cómo está conformada la escala. Muy bien. Entonces, esta es la escala. Como les decía, es un pergamino. La escala es así como hacia lo largo. Tiene entonces el componente prono, supino, sedente y bípedo. Y miren que ella pues se va desde el más inmaduro, que es este bebé aquí, que está recién nacido, o sea, un bebé recién nacido, al último, que sería la posición bípeda, que ya es un bebé que está caminando. Y entonces ahí estaría haciendo como un espacio, como algo transversal, como en tiempo, ¿cierto? Desde lo más inmaduro hasta lo más maduro, y con una serie de posiciones que hace el bebé en diferentes posiciones durante ese transcurso de tiempo. Algo muy interesante es que la escala, por ejemplo, un bebé recién nacido, ¿sí? O sea, un bebé recién en supino estaría en este nivel, por aquí estoy mostrando con el cursor,
¿cierto? En prono estaría en esta posición, en supino en esta posición, en sedente, mire que, ahora bien, un bebé se sienta al mes, por ejemplo, no, un bebé al mes no se sienta, pero si nosotros, el terapeuta, lo hace la transición a sentado, puede verificar que él va a lograr un tipo de posicionamiento que también podemos evaluar. Y igual pasa entonces con el bípedo. En el bípedo también el niño, lógicamente con apoyo, pero tendría unas respuestas motoras, inclusive reflejas, y está bien reflejos porque él estaría en los primeros meses, que son reflejos, entonces, y así tendría el posicionamiento. Pero llega un momento en donde, por ejemplo, esta posición supina ya entonces queda corta. Miren que en este último nivel ya no tenemos gráficos a nivel supino, ¿sí? Tenemos prono, tenemos sedente, e inclusive prono llega un poquito más lejos que sedente, y bípedo, entonces, que en los primeros momentos no está, lógicamente ya después, aproximadamente a los 8 meses, en donde el niño empieza a hacer como unas exploraciones a lograr apararse, pues lógicamente ya los ítems están mucho más en este nivel en donde el niño está más grande. Entonces, 9 ítems en supino, 21 en prono, y miren lo que estaban preguntando, los ítems, por ejemplo, en prono incluyen esos niveles altos, por ejemplo, de gateo, ¿sí? Ya en función. 12 ítems entonces en sedente y 16 ítems de pie. Es una escala dicotómica. ¿Eso qué significa? Dicotómica, o sea, sí o no. Aquí básicamente es conducta exhibida y no exhibida. O sea, si hace la conducta o no. Lógicamente, si ese niño tiene 8 meses y uno esperaría en 8 meses en promedio, el niño está gateando, pues uno esperaría que la conducta exhibida sea esa. O sea, y ya uno no lo va a ver, por ejemplo, en prono con apoyo en antebrazos. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo esa posición. O sea, ¿la podría hacer? Sí, la podría hacer, pero ya no lo vamos a ver. Ya no hace parte del concepto que ellos hablan del repertorio. ¿Qué es el repertorio? El repertorio es lo que un niño puede hacer. Yo estoy en bípedo, yo ya estoy parado, pero yo me puedo acostar e inclusive puedo gatear y paro y me siento y me tiro al piso y agarro algo y me levanto. O sea, ese es el repertorio. El repertorio es que puede hacer varias cosas. Aquí es muy importante en observaciones mirar qué él hace, qué posición hace. Si él hace tal función, tal posición, pues simplemente entonces uno dice, lo observé. Es una conducta exhibida, o sea, lo observé, lo vi. Si no la hace, entonces pues simplemente no la estoy haciendo, pero ahorita vamos a ver cómo es el proceso de calificación. ¿Vamos bien hasta ahí? Porfa, me dicen. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Gracias a ustedes. Bien, por ejemplo, pues por cuestiones de YouTube y eso, los videos son un poquito complejos, pues de usuarios reales. Entonces, bueno, tenemos este caso. Tenemos un usuario de 5 meses. Entonces, tenemos este bebé de 5 meses que vamos a hacerle pues, la evaluación. Ya tenemos el formato y vamos a hacer como el proceso. Yo siempre, al menos mientras uno logra mucha experiencia y eso que todavía lo hago, o sea, yo, por ejemplo, llevo utilizándolo varios años, pero si uno tiene de pronto está iniciando en el proceso, mi recomendación es dejar grabado. Entonces uno lo que hace es colocarlo. Lo ideal es no estar tocando al niño, o sea, entre menos yo toque al niño para que él me muestre el repertorio. Ahora bien, yo lo que puedo hacer es excitarlo para poder con diferentes juguetes invitarlo para que pueda entonces interactuar y pueda entonces mostrarme mucho más repertorio. Cuando yo tengo entonces, yo empiezo a hacer la observación, yo lo puedo hacer desde cualquier posición, normalmente la que más se sienta libre el sujeto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser prono, no necesariamente tiene que ser supino. Yo puedo dejarlo como en la posición que el más le guste. Pero, sin embargo,
cuando yo me doy cuenta que no me ha mostrado nada, no ha exhibido nada en una posición como prono, por ejemplo, entonces puedo sí manipularlo para poder entonces colocarlo en prono y mirar cuál es la respuesta. Entre el niño tenga más función, pues a veces es más rápido, ¿cierto? El proceso, o sea, rápidamente me pasa de gateo, me pasa entonces a bípedo y ¡boom! Ya. Por eso hay unas modificaciones, hay unas recomendaciones que no las voy a tocar pues hoy, pero se las voy a mandar con la parte del manual para que ustedes vean, por ejemplo, si un niño hace una transición rápida de gateo a sedente, pero de sedente hace posición arrodillado y se para, hay ítems que ya se pueden homologar, o sea, ya uno dice, yo no vi nada más que lo que estoy viendo, pero si esta conducta está bien hecha, yo lo demás puedo decir que él ya lo hizo. Porque en neurodesarrollo recuerden que hay un principio que dice que una acción, ¿sí? Motora requiere una función motora base y que entonces una función motora madura es porque pasó por un proceso, ¿sí? Básico en donde pues se tuvo que dar de forma adecuada, teóricamente, para poder llegar a esa. Entonces uno puede creer, ¿cierto? Uno dice, sí, los demás acciones o ítems deben estar acreditados. O sea, uno acredita que si él está haciendo muy bien gateo y está haciendo muy bien bípedo y está caminando, pues yo puedo creer que él hizo muy bien prono, que él hizo muy bien prono pivote, que él se sentó con liberación de manos para jugar. Eso se llaman ítems acreditados. Entonces vamos con eso. Hay unos ítems que puedo ver exhibidos y hay otros ítems que van a estar acreditados. Entonces de eso se trata. Aquí, por ejemplo, en este bebé podemos entonces ver el bebé hace unas conductas. Yo lo que hice fue, este bebé lo vi, recuerden que tiene 5 mesecitos, ¿no? Sí, 5 mesecitos. Y entonces en posición prona, ¿sí? Entonces él en prono empieza entonces a mostrar unas características y él hace un apoyo en este, mírenlo acá, una extensión, o sea, apoyo de brazos extendidos. ¿Eso qué significa? Una elevación en contra de la gravedad, una reacción en enderezamiento y antigravitatoria. ¿Qué me está indicando eso? Que el punto de gravedad está bajando. Eso es. Miren que el punto de gravedad, recuerden que cuando nosotros nacemos el punto de gravedad está mucho más alto, casi en el arco psicomático, por eso nos cuesta levantar la cabeza y con el tiempo el niño va desarrollando esa capacidad para vencer la gravedad y el punto de gravedad se va poniendo más distal. Ese niño, por ejemplo, ya puede elevar el cinturón escapular. Entonces, yo aquí vi dos posiciones. Vi esta, que es una extensión, y vi el prono con apoyo en antebrazos, ¿sí? Prono con apoyo en antebrazos, con algunas modificaciones, pero con estabilidad. O sea que yo aquí vi dos posiciones. Las vi, dos posiciones. Entonces, a esas dos yo las voy a tomar como conductas exhibidas. Pero ya en la posición supina fue un poquito más, digamos, vi varias, pero yo vi como, o sea, una muy más elaborada. O sea, al principio él no se estaba moviendo bien y aquí ya entonces tenía o empezaba como a hacer un intento de voltearse de cúbito lateral, pero en bloque, no disociado. Ojo porque hay unos ítems, aquí hay unos ítems más elaborados, por ejemplo, esta ya es una rotación, sí, una rotación que incluye el cinturón escapular y pélvico, o sea, ya disociado, pero él no logró esta, sino que logra, o sea, intenta voltearse de lado, pero todavía en bloque, pero no lo logró, entonces yo lo coloco y solo vi esa conducta. Esa fue la conducta porque realmente la otra, en la foto, no me estaba mostrando mucho de la conducta como tal. Entonces yo la coloco como exhibida. En sedente se encontró que todavía él no se sienta solo, ¿sí? O sea, que todavía tiene inestabilidad, pero que si se le coloca en la posición y se le da algo de inclinación, él saca sus manos y logra sostenerse por algunos segundos en esa posición. Entonces, este ítem me está diciendo
que hay una sedestación primitiva con un apoyo en brazos, que todavía no puede soltar los brazos y que todavía no se puede sostener solo. Entonces todavía no puede ser la de adelante. O sea que todavía no logra los ítems más adelante, que logra solamente este. Y que a nivel bípedo, que yo lo puedo entonces, él todavía no tiene 5 meses, todavía no se puede parar, pero entonces el terapeuta lo para con apoyo y encuentra unas reacciones positivas de soporte, ¿cierto? Una respuesta en donde el niño hace un ajuste y aunque no logra soportar su peso, sí logra entonces tener un enderezamiento que le permite entonces a nivel sensitivo reconocer la presión que podría tener ahí, ¿sí? La cual más adelante va a ser entonces, pues se va a convertir en eficiente para poder cumplir con la posición. Entonces la coloco ahí. Si ustedes miran este niño, miren el perfil, o sea, va como por la misma línea. Entonces uno puede decir, mire que es un niño que tiene, o sea, que creemos o que está dentro de lo esperado entre todas las posiciones, entre prono, supino, sedente y bípedo está con las mismas posiciones. Esto, entonces, ya después lo voy a calificar. ¿Qué pasa aquí? Y aquí es importante, atención a esta parte. Resulta que hay unos ítems, vamos a pasar acá, hay unos ítems que están, esta columna que está aquí se llama ítems de ventana. Las ventanas son acciones observadas, o sea, exhibidas, las que yo pude ver. Entonces, esas son las ventanas. Las ventanas, entonces, son donde yo puedo cerrar. ¿Cuál es la ventana de este niño? Pues esta y esta. Entonces, yo cierro la ventana aquí y acá y digo, esta es la ventana. ¿Cuántos tienen ventana? Dos. Entonces, paso a dos. Entonces, yo digo, en ventana tiene dos. La otra columna se llama créditos, ¿sí? Acreditados o posicionamientos acreditados, posiciones acreditadas. ¿Cuál es una posición acreditada? Es la que está antes de esa ventana. Yo cierro la ventana y todo lo que esté, perdón, sí, lo que esté atrás en el desarrollo, lo estamos viendo, sí, recuerden que es en el desarrollo, entonces en lo que está atrás, entonces es lo que yo veo como acreditado. ¿Cuántas posiciones están acreditadas? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Porque estas posiciones son las que nosotros, pues neurodesarrollo considera que ya tuvieron que aparecer en el tiempo, que tenían que aparecer y que fueron adecuadamente integradas en el neurodesarrollo y que me han permitido hacer una adecuada posición en estos momentos o en la posición en que él está. Por eso se acredita. Entonces, 5 en ventana, perdón, 2 en ventana, 5 acreditados para una calificación en la escala de 7. Entonces, la escala en la línea de prono tiene 7. Entonces, le colocamos 7 puntos en prono. Así lo hacemos con toda la escala. Entonces, vamos a hacer la de supino. En supino, mire que cuánta tengo en ventana. Sí, si hay un ítem observado solamente, entonces sería la ventana única, entonces le colocaría 1. Igual pasó en sedente, igual pasó en bípedo, entonces vuelvo a hacer lo mismo, 1, 1, 1. Yo la ventana entonces la cierro en 1, 1, 1. Y previos, pues los que tenga entonces, en supino 1, 2, 3, 4, 5, 5. ¿Cuántos en 1, 2, 3, 4? ¿Y cuántos? 2. Entonces ahí está. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí están. 5, 5, 3. Perdón, miren, ahí está. Se me pasó un muñequito, ¿cierto? Porque sería 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí, 5 está. Y aquí 3. Uno, dos, tres. Ah, pero se me pasó este. Miren lo que pasó aquí. Se me pasó este. Y eso suele suceder. Por eso uno tiene que estar muy atento entre el proceso. Entonces, este aquí me está mostrando que hay uno más. No solamente estos tres, sino que hay uno más. Entonces, bien, sería aquí 4
y en la otra colocaría 2 que están acreditados. Entonces ahí está, 3 y 2. Entonces aquí colocaría 4. Voy a hacer entonces la suma, todo me daría entonces, había colocado 20, pero sería 21. Perfecto. Entonces, tendría 21 en la calificación total. Bien, entonces, ahí tiene 21 puntos. Voy a colocarlo en la escala. Entonces, en la escala, vuelvo, ¿sí? Y coloco, ¿cuántos meses tiene? 5, entonces yo lo coloco 5. Mire que esto es un plano, ¿cierto? Como cartesiano. Voy a cruzar esas dos líneas. Entonces, 5 meses, ahí está, 5 meses. ¿Y cuánto puntaje tiene? 20 o 21. Entonces, esta lineecita la voy a subir, ¿qué? Un cuadrito. Entonces, 20 o 21, pa, lo subo ahí. Entonces la subo y allí está la línea, mírenlo, ahí está. Muy bien. Pero, listo, ¿cuánto me da? Hay unas lineecitas, hay diferentes tipos de líneas. Entonces hay unas punteadas largas, una de puntos, una cerrada. O sea, las dos externas, miren que son cerradas, estas son cerradas y estas tienen diferente, entonces, connotación. Que aquí está la línea cerrada, ¿cierto? O sea, seguida, una línea un poco de otro color. Básicamente es que es de otro color. Esta pues, como es una copia, entonces, pero básicamente es de otro color. La línea entonces punteada, la línea entonces de puntos muy seguidos y de guiones. Ahí está. Entonces lo que uno identifica es a qué línea se acerca más. En este caso se acerca más a la línea de puntos, ¿cierto? De punticos más pequeños. Entonces decimos, aquí está. Entonces decimos que está en esta línea de puntos y el score o el resultado me dice que él está en un ponderado de 50 puntos, en un ponderado de 50 puntos. ¿Eso qué significa? Que él está entre 75 y 25. ¿Qué significa 75 y 25? Que él tiene un desarrollo motor cronológico, o sea, que él tiene el desarrollo motor esperado para la edad. O sea, que el niño está bien, pues en otras palabras, podríamos decirlo así coloquialmente. O sea, está dentro de lo esperado a nivel cronológico. Lógicamente, si está un poco más cerca a la otra línea, o sea, hacia el 75, uno podría decir, uy, está bien, un poquito más desarrollado, o sea, un poquito más, como más avanzado en el motor grueso. Y si está un poquito ya hacia 25, entonces podemos decir que está dentro del desarrollo motor cronológico, pero tendiendo al bajo y habría que revisar. Eso es básicamente el resultado. Pero ¿qué pasa cuando o nos da muy arriba o cuando nos da muy abajo? Porque si esto da, lo puedo hacer y decir, bueno, vamos a hacer una evaluación, no hay antecedentes importantes, pensamos que el niño se está desarrollando adecuadamente, mamá, podemos volver a vernos en 4 meses para poder establecer y hacer una nueva evaluación y ver cómo está el bebé. Bien, entonces podemos decir una parte de tranquilidad porque la escala nos está diciendo que tiene los componentes pues adecuados para poder entonces ir desarrollando un desarrollo motor acorde. En otras palabras, más o menos a los 12 meses va a estar caminando, que es lo que queremos. Ahora bien, ¿qué tal que tuviéramos un niño de 11 meses con un antecedente de doble circular? Ojo que esto es importante, ¿sí? O una hipoxia perinatal y nació, ¿cierto? Pretérmino, ¿sí? Anterior a 4 semanas. O sea, nació, ¿sí? Más o menos de 8 meses, lo que decimos. O sea, le faltaron 4 semanas para poder entonces cumplir el tiempo de gestación. 4 semanas. Al igual que la mayoría de las escalas de evaluación motora en niños, igual que la mayoría, la escala de Alberta corrige las semanas que hacen falta. Y esto es muy importante. Si un niño es pretérmino, hay que corregir las semanas. Si fueron 8 semanas, se corrigen las 8 semanas. Si se corrigen 4, y así. 12, ya es un pretérmino, 12 semanas, pues se corrigen las 12 semanas. Hay que corregirlo. Entonces, cuando vamos a calificar, hay que tener en cuenta eso, que es un niño de 11 meses, pero que fue anterior, ¿cierto? Un pretérmino de 4 semanas. Bien, nosotros lo evaluamos, hicimos la evaluación
Y encontramos, por ejemplo, en supino encontramos que hizo estas dos, o sea que tuvo la ventana, tiene una ventana de dos. Aquí en prono, por ejemplo, hizo estos dos y mire que aquí ocurrió algo diferente, que es normalmente una pregunta que después me hacen cuando van y lo aplican y me dicen, profe, pero ¿qué pasó aquí? Tiene una conducta exhibida, ¿cierto? Aquí, muy anterior, y tiene otra conducta exhibida aquí. Entonces, como las dos conductas están, pero dentro de esas dos conductas hay, perdón, hay otros ítems, esos ítems quedan encerrados en ventana. O sea que en este caso, yo cierro la ventana, ahí está el corchete, que es la ventana, y yo diría, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Cinco. Entonces, aquí tendríamos, ¿listo? Mírenme, tengo que solucionarlo con gafas. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea que la ventana con dos conductas exhibidas, pero que no son lineales, yo las acojo. Ahora bien, me dicen, pero yo tengo que ver las que están ahí. O sea, yo tengo que, todas las que quedan dentro de la ventana, ¿tengo que verlas? No. El ítem, sí, yo puedo cerrar la ventana con dos conductas exhibidas, pero no son lineales. No son lineales. O sea que con las dos conductas yo las cierro y las que estén dentro de ese proceso, por eso la escala es lineal, los que estén dentro de esas entonces también están en la ventana, así no las vea, así no las puede observar. Eso es importante. Y las que estén antes de la ventana, entonces se va entonces a acreditar, porque esos son ítems acreditados. Aquí me pasó lo mismo, miren acá también, esta es una ventana de 3, 1, 2, 3, ¿sí? Porque hay dos conductas exhibidas, pero están encerrando una. Y aquí en bípedo hay solamente una, o sea, se observa una. Entonces tendría ese componente. Entonces ahí sería 6 ítems acreditados en el una, en supino 2 ítems acreditados, ¿sí? 2 ítems acreditados. Sedente entonces tenemos 3 y en posición de pie 1. Y los anteriores, 10, 7, 4 y 3. Mírenlo, ahí está, todos los anteriores, que son los ítems previos o los acreditados. Hago la calificación, hice la calificación y me dio 36, hago lo mismo, entonces aquí, pero mire que aquí yo no lo voy a colocar a 11. Recuerden que él tiene 11 meses, pero yo no lo puedo colocar a 11 meses, tengo que corregir. Cada cuadrito es una semana. Entonces, corro ¿qué? 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4, o sea, 10. Entonces, me quedan 10 meses. 10 meses, entonces ahí hago el trazo. ¿Y cuánto fue el puntaje? 36, 35, 36. Mírenlo acá. Está ahí. Está ahí. En ese punto. ¿En ese punto qué es? La línea, sí, completa. Esa línea completa, pero por debajo de. ¿Eso qué significa? Que ese niño está entonces en el alto riesgo neurológico. Significa que está en el 5% solamente de su funcionamiento. Y eso no es bueno. El niño tiene riesgo neurológico. Ojo, la escala de Alberta no me sirve para diagnosticar, pero sí para predecir que este niño de 11 meses está por debajo. Si a este niño se le hace ya un proceso evaluativo con neuropediatra, terapeuta físico, ocupacional, fonoaudiólogo, ya aplican pruebas mucho más específicas, van a encontrar que ese niño ya tiene, lo más probable es que un retraso en el desarrollo psicomotor, ¿ok? O ya entonces un diagnóstico mucho más clínico y específico, entonces, por ejemplo, a una parálisis cerebral. Claro, tenía un antecedente de doble circular, ya hay un antecedente o una hipoxia perinatal. Esto me está indicando es sí, que efectivamente el niño tiene una hipoxia perinatal, pero que nosotros podemos establecer ya es qué posiciones está haciendo y cuáles no, y centrarme en diferentes posiciones. O sea que el tratamiento no es decir, vamos a pararlo, tiene 11 meses, ya va a cumplir 12, vamos a pararlo. Puro bípedo, vamos a trabajar bípedo, vamos a trabajar bípedo, pero venga, venga, la única posición que tenía así organizada es supino.
pero prono le hace falta muchísimo. O sea que ese niño hay que trabajarle en prono. Sí, probablemente se le puede hacer algún tipo de estimulación entonces en bípedo, pero el trabajo de él no es para llevarlo a bípedo, que ese es el gran, sí, una de las grandes, digamos, eh, podemos decir, procesos que se hacen, pero que a veces no responden a lo que realmente necesita el niño. Entonces, solo porque tenga 12 meses, no necesita trabajar solamente bípedo. Hay que reconocer cuáles son las posiciones que le hace falta para poder entonces ir reorganizando su neurodesarrollo. ¿El bípedo, el sedente está bien de él? No. Entonces hay que trabajarle el sedente. El cuadrúpedo está bien, no está bien. Ah, porque ahí me está haciendo la escala, me está diciendo que ni siquiera lo ha logrado. Entonces hay que reconocer cuáles son las posiciones que están o los ítems que no tienen y además en los ítems que hacen falta o que tiene, cómo lo está haciendo, porque puede ser que él sí lo haga, pero que esté haciendo algunas compensaciones. Está haciéndolo con alineación, está haciéndolo con reacción antigravitatoria, lo está haciendo con una carga de peso adecuada. No, solo está cargando peso en una nalga. Ojo, un bebé de 6 meses y que progresivamente sigue hasta los 12 meses cargando peso en una sola nalga o más en una nalga que la otra, es un niño que va a caminar, ¿sí? Cargando peso solamente en un pie y que eso lo va a llevar a una desalineación que más probablemente lo va a llevar a una deformidad como una escoliosis. Y más adelante no va a tener una función, o sea, no va a jugar bien fútbol, no va a caminar adecuadamente, se va a cansar, el pie va a estar entonces desalineado. Entonces necesitamos zapatos ortopédicos, estabilizadores, le va mal en educación física y de ahí entonces de pronto se le olvidan las letras y los números. ¿Qué tiene que ver? Claro, porque fue un proceso propioceptivo y los procesos propioceptivos se relacionan con las letras y los números. Y apenas nos dimos cuenta cuando tenía 4 o 5 años. Entonces, miren que nosotros a veces nos centramos en ese proceso de caminar. Y lo digo porque las mamás quieren que los niños caminen. Las mamás lo que buscan es, yo quiero que camine, no importa cómo, pero sí, camine. Y esto nos está justificando un poquito o mejor, de mejor forma los procesos terapéuticos para poder centrarnos, analizar y hacer entonces la mejor forma o la mejor proceso terapéutica relacionado con los componentes. Y esto es vital, y esto es se vuelve muy interesante. ¿Sí? Los pacientes salen más rápido, los niños se organizan mucho mejor y hacemos un mejor proceso de neurodesarrollo. Definitivamente, entonces, sí, cuando hay algún tipo de alteración, como vimos en el niño, cuando da riesgo neurológico, hay que utilizar otras pruebas. Hay que revisar nuevamente los antecedentes, revisar todo ese proceso clínico, o sea, qué pasó, cómo estuvo el ADGAR, cómo estuvo, o sea, otros, si nos está dando más información, antecedentes desde el cariotipo, o sea, genéticos, todo eso nos ayuda entonces a decir y poder explicar mejor la situación del niño, remitir al especialista, el neuropediatra, definitivamente, este niño necesita proceso terapéutico integral. O sea, necesita el fisio, necesita el teo, necesita el fono, trabajador social si lo necesitan, porque a veces pasa que las condiciones familiares tampoco son las más adecuadas, psicología para los familiares. Miren que eso incluye muchísimas cosas que van a favorecer el proceso terapéutico vital, por ejemplo, en este caso, o sea, si este niño da eso y no tiene potenciales evocados, se recuerden, o sea, los potenciales evocados son determinantes visuales, auditivos, somatosensoriales para poder establecer entonces la función. Sí, lo más probable es que este niño tenga un retraso en el desarrollo psicomotor porque tiene una limitación en visual o auditiva. ¿Sí? Puede ser entonces que tenga una limitación, una hipoacusia y no nos estamos dando cuenta. Y solo porque, ay, sí, él voltea, si yo le hago bulla, él voltea y mira. O sea, no sabemos cómo está. Estos niños necesitan, sí, y el protocolo debe ser claro. Todo niño con antecedente neurológico debería tener entonces una evaluación en potenciales evocados. Iniciar un proceso de neurodesarrollo con el antecedente y con algún tipo de alteración en la escala o de protección, se debería de tener entonces un proceso terapéutico desde neurodesarrollo.
Lastimosamente, muchas personas no pueden acceder a un proceso por los seguros, por el sistema de salud. Lastimosamente, a veces no se da. Y ya cuando el niño tiene 8 meses y no controla la cabeza, es que iniciamos procesos terapéuticos que eso es grave. 8 meses en un bebé de 8 meses es toda la vida y es súper grave. Y definitivamente entonces sí, revisar cada posición. Cada posición tiene unos determinantes, sí, que eso enriquecen muchísimo. Entonces, desde la posición mínima, ¿cierto? O sea, menos desarrollada hasta la más alta, tiene unos sitios y allí es donde podemos entonces hacer la escala. Si en algún momento pueden comprarla, las instituciones, por ejemplo, que quieren mejorar sus procesos de evaluación, quieren comprarla, es interesante tenerla y bueno, y estudiarla, eso hace que uno tenga, como les digo, mejor ojo en el proceso terapéutico. Y bueno, sé que es mucha información, que fue un poco rápida, pero traté de organizarla y especificarla pues de la mejor manera. No sé si tengan preguntas, sugerencias, compartir experiencias. Recuerden que nos pueden apoyar muchísimo si le dan un like, si se suscriben al canal, si hacen un comentario, para que de verdad, con muchísimo cariño, yo lo hago con muchísimo cariño, pero me puedo dedicar mucho más si en las redes sociales nos volvemos mucho más tendencia, que es lo que se dice a nivel de publicidad. Entonces, ayúdenme a compartir los videos, estos espacios. Si les parece de valor, de verdad, ayúdenme a compartir, a que más personas se metan al grupo de WhatsApp, a los diferentes que tenemos en el canal, en Facebook. De verdad, me ayudan muchísimo. No sé, solo me quiero decirles gracias. Preguntas, todavía están por ahí. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal desde México? Siempre un gusto escucharte y bueno, aunque a veces no sepamos de fondo todavía estas escalas que finalmente son, ya están ahí muy presentes, qué importante es tener esta, yo le llamaba esta secuencia lógica del movimiento, ¿no? Este proceso, ya sea desde el neurodesarrollo, desde las diferentes perspectivas, pues, de que tenemos que ver esta secuencia para, para guiarnos, para verificar, para aportar, o desde qué momento, se está limitando ese seguir de los movimientos, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, muy interesante la Gracias, información. Alejandra. Gracias por Gracias. compartir siempre. Con todo el gusto, con todo el cariño. Bueno, bueno, compañeros, amigos, que estén muy bien entonces. Saludos. Perdón, una pregunta, Sí, ¿solo está en inglés? no, ya hay traducciones. Ajá. Sí, pero Sí, cuando uno la compra, sí, la estaba revisando y el manual original está en ajá, inglés. Pero está súper fácil, es súper técnico okey. y ya hay unas modificaciones, o sea, ya hay unas traducciones. Inclusive la que les mostré, sí, el formato de registro y de todos los ítems que yo les Ajá, mostré en el video, está, yo la tengo en español. okey. Toda está en español. Sí, el Y manual entonces, para uno adquirirla igual compra. nada más lo busca uno así, o, es algún enlace particular. Con O escala de sea, Alberto ya hay muchas que pueden bajar, sí. la Cualquier cosa, buscamos yo les directo. puedo compartir como las que están como copiadas, ¿sí? También para que las tengan ahí. Ujú, okey. No, pero digo, para comprarlas también, nos das los datos, ¿verdad? O Ah, bueno, sí, 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 pero se pueden usar. Sí, yo te mando los datos. va, No puedo va hacer que va. como publicidad aquí Ajá. en este Ah, espacio, sin pero sin sí. conflicto de intereses, dice. Ah, Eso, sí. muchísimas gracias. Dale. Un gusto. Hasta luego, entonces. Gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego.